Emilio Azcárraga Milmo, conocido como el Tigre Azcárraga, fue el fundador de Televisa y alguna vez el hombre más rico de México y toda Latinoamérica. Era considerado el empresario mexicano más poderoso e influyente. Gracias a sus vínculos con el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, logró lucrarse inmensamente con su monopolio televisivo durante décadas, mientras se encargaba de influir en la opinión pública del país con noticias selectivas, así como también moldear las conductas y los modelos a seguir de los mexicanos, utilizando su canal para llevarles la información, modas y cultura que deseaba. Lo cierto es que el Tigre Azcárraga fue un personaje muy polémico dentro de México, por su participación activa en la política, por codearse con los hombres más poderosos, por sus numerosos amantes y por su monopolio construido gracias al amparo del PRI. Hoy conocerás todo sobre el empresario más poderoso, adulado y temido de México. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Sus palabras más recordadas. Queremos iniciar con una de las declaraciones más polémicas que alguna vez dio el Tigre Azcárraga y que demostró lo que pensaba del pueblo mexicano. Fueron dadas en 1993, mismo año en el que también encabezaba la lista Forbes como el hombre más rico de Latinoamérica con una fortuna superior a los 5.300 millones de dólares. Una parte de sus palabras fueron: México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la media baja, la media alta, los ricos como yo no somos clientes, porque los ricos no compramos ni madres. De acuerdo, primero y para poder recordar quién fue realmente el Tigre Azcárraga, tenemos que hablar del hombre que le heredó un imperio y cómo lo construyó, de su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien supo crear negocios legítimos y oscuros mientras se mezclaba con la clase política dominante. 2. Adoptó la mentalidad estadounidense de este joven. Emilio Azcárraga Vidaurreta nació en 1895 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas. Se cree que en el seno de una familia con antepasados vascos. Su madre, Emilia Vidaurreta, se encargó de cuidar el hogar, mientras que su padre, Mariano Azcárraga, trabajaba como agente de aduanas, lo que significaba una cosa, que la familia debía mudarse constantemente entre las ciudades fronterizas, por lo que Emilio Azcárraga Vidaurreta estudió en varias escuelas de México. En la ciudad de San Antonio cursó su educación básica y en Austin, la superior, algo crucial para su formación y mentalidad emprendedora. Y es que mientras estuvo en Estados Unidos, forjó el hábito de la observación y el aprendizaje continuo, pero no de cualquier cosa, sino de cosas específicas y relacionadas, cómo funcionaban las compañías estadounidenses, en qué se basaban para invertir y cómo buscaban la innovación. Su objetivo era simple: intentar replicar e implementar esas prácticas en México. 3. Forjando un imperio con el contrabando. Según el libro El Tigre, Emilio Azcárraga y su imperio Televisa, de Claudia Fernández y Andrew Paxman, el origen de la fortuna Azcárraga inició gracias al contrabando de oro durante la Revolución. Emilio Vidaurreta, junto a sus hermanos Rogerio y Gastón, aprovechó el oscuro período que atravesaba el país. México estaba fragmentado en dos regiones con gobiernos distintos y cada uno tenía su papel moneda, lo que hacía que el dólar estadounidense fuera la divisa confiable para los intercambios y establecer valores. En México se había prohibido la salida del oro en todas sus formas, principalmente en monedas, porque la distorsión y devaluación del dinero generaba pérdidas para el país, pero no para los hermanos Azcárraga, quienes conseguían y trabajaban oro barato para luego venderlo de contrabando en Estados Unidos, consiguiendo grandes ganancias. Incluso viajaron hasta Yucatán en busca de más oro. 4. Invirtiendo el dinero sucio. Con dinero entrando sin parar a sus 22 años y con la intención de continuar enriqueciéndose de forma más legítima, en 1917 estableció una agencia de autos Ford en Monterrey, y aquello marcaría el inicio de su vida empresarial.
ya que rápidamente inauguraría otras agencias en varias ciudades del país, logrando crear una franquicia después de persuadir a otros a que invirtieran junto a él. En 1923, sumó a sus empresas la marca de discos y fonógrafos Victor, la cual funcionaría con el gigante radiofónico estadounidense RCA, lo que le permitió involucrarse de lleno en la música, importándola y distribuyéndola desde Estados Unidos. Podía descubrir talentos, vender discos y aparatos para reproducirlos en su cadena de tiendas Mexico Music Co. Y para continuar expandiéndose, en 1930 inició un nuevo proyecto, XEW Radio, una emisora que complementaría su negocio de la música, porque funcionaría como una plataforma publicitaria para los artistas y los discos que vendía en México. Luego compraría otras emisoras haciendo alianzas con CBS y otras compañías. Así le daría apoyo a cantantes y compositores mexicanos que alcanzarían la fama como Pedro Infante, Agustín Lara, Alfonso Ortiz Tirado y Pedro Vargas. 5. Ayudó a impulsar el PRI desde sus inicios. Emilio Azcárraga fue muy hábil para relacionarse con el poder político. Apenas comenzó a tener influencia con sus medios de comunicación y compañías. Desde finales de los años 20, cuando el PRI ganaba poder político, Azcárraga se convirtió en partidario y con sus emisoras ayudó a impulsar el movimiento. De hecho, cuando Lázaro Cárdenas llegó al poder, Azcárraga se encargó de servir como el principal altavoz de la hora nacional y de las celebraciones patrias como el grito. A partir de entonces, su apoyo a los distintos presidentes y líderes del partido fue completa, y nada sería de gratis. Su simbiosis con el partido dominante le permitiría gozar de muchos beneficios para él y sus compañías. 6. Era un admirador de Hitler. Muy poco se dice sobre toda la gente fuera de Alemania que apoyó los ideales de Hitler en los años 30, quien se alzaba como un revolucionario que quería devolverles el poder y la gloria a los alemanes, y Azcárraga era uno de ellos. Según algunos libros publicados, la admiración de Emilio Azcárraga era tal que utilizaba su emisora para darle apoyo abiertamente. Pero no era todo. Supuestamente también utilizaba sus recursos para enviarle mensajes en clave a la Alemania nazi, lo cual duró hasta que el gobierno estadounidense amenazó con represalias a sus negocios y continuaba. 7. Promovió las radionovelas en México. Durante los años 30, las radionovelas alcanzarían su mejor momento y no fue otro que Azcárraga con su imperio de emisoras, quien lo impulsó y aprovechó al máximo en territorio mexicano. ¿Qué eran las radionovelas? Como imaginarás, se trataba de relatos dramatizados que se transmitían por capítulos y a través de la radio, los cuales fueron muy populares en Cuba, ya que servían de entretenimiento para los trabajadores en las plantaciones tabacaleras. Azcárraga compró los derechos de algunas de estas radionovelas y las transmitió en México, como Derecho a Nacer, la cual tuvo un enorme éxito en el país azteca y en otros del continente latinoamericano. Pero no fue todo. También invirtió para crear producciones nacionales y así impulsar ese modelo de negocios. 8. La hora de la televisión. Cuando la televisión empezaba a mostrarse como el futuro absoluto de los medios de comunicación, Azcárraga no dudó en meterse de lleno. Tuvo su primer contacto a finales de los años 30 durante la Feria Mundial de Nueva York, pero la Segunda Guerra Mundial complicó todos sus planes. Sin embargo, las cosas mejorarían. En el 41 obtuvo un cargo gubernamental especialmente creado para él, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radiodifusión. Pocos años después, los magnates de medios mexicanos comenzaban a luchar para obtener las primeras concesiones de canales televisivos. En el 49, Rómulo O'Farrell fue el primero en obtener una, y no fue sorpresa para nadie, ya que era el testaferro del presidente Miguel Alemán Valdés, y además, yerno del expresidente Manuel Ávila Camacho. Pero Azcárraga luchó hasta que le concedieron la suya un año después. Y en el 51 ya empezaba a transmitir con su canal XEW-TV. Y él tenía una gran ventaja. Llevaba 2 décadas manejando emisoras y sabía perfectamente cómo aprovechar los medios. Solo que ahora tenía imagen y todo simplemente mejoraba. 9.
Monopolio televisivo. En los años 50 hubo mucho movimiento en la industria televisiva. En 1955 el Canal 2, XEWTV, el Canal 4, XHTV de Rómulo O'Farrell y 5, XHGC de Guillermo González Camarena se fusionaron, creándose Telesistema Mexicano o TSM, y le dieron a Azcárraga la presidencia por ser el hombre más capacitado para el trabajo. Y sabía bien lo que debía hacer. El primer paso fue instalar una red de transmisores y repetidores para llevar la señal de canal a más lugares. También aprovechó el éxito de las historias de las radionovelas, creando telenovelas basadas en estas, y funcionó. Se convirtió en el principal producto del canal, lo que abrió el camino para que se empezaran a crear muchas telenovelas, aunque la mayoría siempre seguía la misma línea algo racial. Una hermosa mujer pobre que se enamoraba de un protagonista guapo, blanco y adinerado. Lo cierto es que el canal solo continuó creciendo y ganando poder sobre la población mexicana, tanto así que para 1969, el conglomerado ya estaba compuesto por 92 unidades de negocios diferentes. 10. Muerte, herencia y legado. Antes de morir, Azcárraga quería dejar un legado y siempre se enfocó en expandir el mercado hispanoparlante. Por eso incursionó en el mercado estadounidense, en donde el español era una lengua más fuerte, Texas y California. Allí conformó Spanish International Network, cadena que luego se convertiría en Univision. En el 71 se encargó de impulsar la creación de la Organización de Telecomunicaciones de Iberoamérica, OTI. Esta organización funcionaba como una especie de monopolio que se encargaba de buscar ventajas a sus televisoras miembro para las ventas de permisos de transmisión y otros negocios relacionados a la industria. Así que cuando murió de un infarto el 23 de septiembre de 1972, no solo le dejó un imperio a su único hijo varón, Emilio Azcárraga Milmo, también dejó un legado activo y funcional para la industria televisiva mexicana y latinoamericana. De acuerdo, ahora vamos con el Tigre Azcárraga, quien llevaba años esperando el momento de tomar el control del imperio de medios que había construido su padre. Deseaba moldearlo a su gusto. 11. Mala relación padre e hijo. La relación entre Azcárraga hijo y Azcárraga padre siempre fue bastante pésima. Azcárraga Milmo no tenía intenciones de seguir los pasos de su padre, al menos no inicialmente, ya que a los 17 años abandonó su educación para trabajar por su cuenta como vendedor de enciclopedias en el Distrito Federal. Una decisión que obviamente molestó a su padre, quien luego logró convencerlo de que entrara a trabajar en sus empresas para que fuera conociendo el imperio que pensaba dejarle. Sin embargo, aquello no mejoró ni la relación entre ambos, ni la conducta de Azcárraga Milmo, quien vivía como un playboy millonario sin ningún talento más que desperdiciar el dinero de su padre. 12. Vida de casado y tragedia. El Tigre Azcárraga llevó una vida desenfrenada durante su juventud. Se la pasaba de fiesta en fiesta y paseaba por la ciudad en carros último modelo con diferentes mujeres casi diariamente. Pero todo cambió cuando conoció a María Regina Shonduve Almada, de quien dice que realmente se enamoró, tanto así que se casaron en el 52, tuvieron una boda lujosa en Polanco y después pasaron su luna de miel en Estados Unidos y Europa. Pero había algo malo en María Regina, tenía un tumor cerebral, el cual fue descubierto cuando ya estaba embarazada del Tigre. El resultado fue un desastre. La enfermedad empeoró y el bebé murió pocas horas después de nacido. Ella moriría días después sin recuperar el conocimiento tras el parto. El Tigre quedó destrozado. 13. Compró el Club América por menos de 500,000 pesos mexicanos. Pero la vida sigue y más para alguien con tanto dinero y futuro por delante. De hecho, él había recibido 500 acciones de TSM en los años 50, lo cual le daba una enorme fortuna personal. En el 58 se volvió a casar, esta vez con Pamela Surmont. La boda fue en París y tuvieron 3 hijas, Ariadne, Alessandra y Paulina. Pero las infidelidades de Azcárraga acabaron el matrimonio en el 65. Luego se casó con Nadine Jean, quien le dio su único hijo varón, Emilio Azcárraga Jean.
uno de los hombres más ricos de México, y continúa el legado siendo el presidente del Grupo Televisa actualmente. Pero no nos alejemos tanto. En 1959 vio una oportunidad increíble y la aprovechó: comprarle el Club América al empresario Isaac Besudo por tan solo 425,000 pesos mexicanos. El club actualmente vale más de 90 millones de dólares. Luego construyó el Estadio Azteca con ayuda de su padre, para hacer el negocio todavía más lucrativo. 14. Impulsó una revolución televisiva. Mientras su padre tenía el control de TSM, Milmo se encargó de convencerlo de que la televisora tenía que ser quien produjera los programas para venderle espacios a los anunciantes. Y así se terminaba un modelo de negocios que favorecía a los anunciantes, ya que estos eran quienes financiaban a las televisoras pagándoles para que produjeran y emitieran su contenido y publicidad. Y fue un éxito. Televicentro, una subsidiaria de TSM que se encargaba de producir programas, se convirtió en una referencia para la televisión latinoamericana. Y es que con 17 estudios podían grabar hasta 20 telenovelas anualmente y una gran cantidad de programas. Y quienes querían publicidad debían pagar por los espacios. En el 65, cuando Estados Unidos lanzó el primer satélite comercial de telecomunicaciones, Milmo se encargó de gestionar todo para que TSM pudiera utilizarlo. 15. Poder de censura. Durante las protestas estudiantiles de 1968 que desencadenaron la llamada masacre de Tlatelolco, Azcárraga Milmo jugó un papel oscuro, y es que aquello debió ser cubierto por todos los medios de comunicación mexicanos, pero como sabemos, no fue así. Y en gran parte gracias a Azcárraga Milmo, quien un año antes había sido nombrado consejero en radio y televisión. Y durante este trágico suceso recibió órdenes directas de Díaz Ordaz de que supervisara y controlara toda la información que se emitía por TSM. En otras palabras, el presidente le ordenó que censurase todo lo que lo hacía quedar mal. 16. Lideró una batalla contra el gobierno. El último día de 1968, el gobierno mexicano decretó un impuesto del 25% sobre los ingresos de las televisoras privadas, algo que obviamente alarmó a toda la industria, y es que era un incremento astronómico, ya que éstas solo entregaban un 1,25%. Así que por primera vez el tigre le enseñó los colmillos al gobierno y al PRI. Movilizó a toda la industria de radiodifusión mexicana en contra del decreto e hicieron una amenaza de todo o nada. Si no daban marcha atrás a la medida, abandonarían el negocio y provocarían una crisis en la industria publicitaria y televisiva. Al final, lograron detener el decreto. Sin embargo, el resultado favoreció al gobierno, ya que las negociaciones terminaron con un impuesto del 12,5%. 17. El Mundial, mina de oro. El tigre era conocido por sus conexiones en el gobierno mexicano y en toda la industria. Su alcance no tenía límites. Gracias a eso, obtuvo la concesión de Cablevisión para llevar televisión por cable al interior del país, lo que también jugó a su favor cuando llegó la Copa Mundial de 1970. Además, recordemos que era dueño del Estadio Azteca, donde se jugaron partidos del Mundial y le proporcionaron enormes ingresos, al igual que vender los permisos de transmisión a otros países. 18. Control político. La alianza entre Azcárraga y el gobierno controlado por el PRI fue muy beneficiosa para ambos bandos. En el 70 lanzaron un noticiero de 24 horas en el Canal 2, el cual se convertiría en una herramienta propagandística del PRI. Desde ahí se moldearían las noticias bajo la voz de Jacobo Zadoski, como el reportero estrella y la visión de Miguel Alemán Jr., su productor. Ellos crearían las noticias que verían los mexicanos durante casi 3 décadas, diseñadas a pedido de Azcárraga y el miembro del PRI que fuera presidente de turno de México. Lo que se dijera en esas noticias sería la verdad para la mayoría de la población, y cabe mencionar que también era un canal muy lucrativo para Azcárraga porque era muy popular. 19. Altos beneficios con el gobierno.
Por supuesto, las ganancias del canal eran insignificantes frente a todos los beneficios y ventajas que el gobierno le proporcionaba a Azcárraga y sus muchos negocios. A cambio de manipular a las masas con información y los mensajes emitidos por sus canales y diseñados por expertos en temas de comunicación, a Azcárraga se le permitió diversificarse hacia otros sectores del entretenimiento con total libertad. Fue así como su monopolio se extendió a Estados Unidos y otros países, teniendo presencia en la industria de la aviación, farmacéuticas, alimentos, bebidas, automotriz y muchos otros. El poder que empezó a acumular el tigre Azcárraga fue demasiado, al punto de rivalizar con los políticos de más alto perfil dentro del PRI. 20. El empresario más poderoso de México. Lo cierto es que Azcárraga tenía un poder con el que ningún presidente mexicano o el presidente del PRI, el de modelar la programación televisiva que iba dirigida a la mayoría de la población, formada por una sociedad con alto consumo televisivo. Era tal la importancia de la televisión que la política se convirtió en una actividad mediática que se transmitía diariamente por pantalla, para el deleite y el engaño de millones de mexicanos. Por lo que en términos de poder político, no ha existido en la historia de México otro empresario con tanto. Y es que solo piénsalo, no se trataba únicamente del poder que le daba a controlar las noticias, sino que también impactaba el consumo de la gente con los comerciales que transmitía, marcaba las modas e influía en la cultura mexicana. Con su programación, a la que todos eran adictos, podía moldear a la sociedad, en la forma que se expresaban los mexicanos, en sus conductas y en sus aspiraciones. Algunos expertos, como Javier Esteinou Madrid, quien escribió Los nervios de la cultura nacional en la puerta del siglo XXI, menciona que el Estadio mexicano había perdido la capacidad de conducir moralmente a los mexicanos y que quien tenía todo el control era Emilio Azcárraga Milmo. 21. Nacimiento de Televisa. En la década de los 70, Televisión Independiente de México se había convertido en una competencia importante para TSM, y otros canales como el 4 y el 5 también empezaban a tener programas muy populares que le quitaban audiencia y publicidad, lo que parecía ponerle fin al monopolio que heredaría Azcárraga Milmo, por lo que él mismo se puso manos a la obra e inició conversaciones privadas con el dueño de Televisión Independiente de México, Bernardo Garza, para llevar a cabo una fusión y retomar el monopolio. Así, el 8 de enero de 1973, nace Televisa con la televisora más grande de Latinoamérica y se le da un golpe a la industria televisiva mexicana, la cual volvía a ser dominada por un monopolio, el cual fue aprobado por el gobierno de Luis Echeverría. El 75% de las acciones fueron para los propietarios de TSM y el 25% para los de TIM. Por supuesto, Milmo asumió como presidente. 22. Un nuevo gobierno televisivo. Si bien Azcárraga Milmo quería imponer su sello personal, continuaba con viejas prácticas como prohibir que dentro de su televisora se hablara mal o criticase al presidente de la República de turno, a la iglesia o al ejército. Además, los artistas no podían ni siquiera hablar con la competencia porque entraban en una lista negra. Quien desobedecía era despedido y su imagen dañada. Para mejorar la imagen de la compañía, Televisa empezó a agregar contenido más educativo, en programación especial con participación de la UNAM, o incluso en las telenovelas como Ven conmigo, 1975. Asimismo dio más espacio para la religión y a lo social. 23. Televisa y el PRI. La asociación de Televisa con el PRI fue mucho más poderosa y beneficiosa para los más poderosos de México. Televisa era el centro del entretenimiento de México, la moldeadora de la sociedad. José López Portillo quiso aprovecharlo al máximo tras tomar posesión y por ello nombró a Azcárraga como coordinador de su imagen. López Portillo escribiría mucho después. No había desconfianza porque Emilio tenía muy claro cuál era su función política. No intervenía. Solo estaba a las órdenes del presidente, de todos los presidentes. Y era así porque el beneficio que podía obtener Azcárraga por su lealtad política era ilimitado. Además, era una tradición en la nación cuando su padre apenas tenía una estación de radio.
Así, Azcárraga siempre era el empresario con más concesiones en la industria televisiva, desmoralizando o aplastando a la competencia. Y lo cierto es que Azcárraga pudo diversificar aún más los negocios de Televisa sin que nadie lo controlara. Se expandió al cine con Televicine, a la industria editorial al aprovechar su poder para forzar a empresarios que le vendieran sus revistas y periódicos. Se hizo accionista de aerolíneas, incluso inauguró centros nocturnos para darles notoriedad a sus artistas e invirtió millones en bienes raíces. Televisa se hizo dueña de decenas de negocios en todo México y otros países. 24. Retiro y regreso en Televisa. Tras 3 infartos sufridos en los años 80, Azcárraga dejó la presidencia de Televisa durante una temporada y la dejó en manos de Miguel Alemán Jr. Sin embargo, tuvo que volver en el 87 porque el PRI lo necesitaba. Alemán había suspendido el noticiero 24 horas porque había recibido muchas críticas por su parcialidad política. Azcárraga lo reactivó inmediatamente para apoyar a Carlos Salinas, de Gortari, en las elecciones federales del 88. Y claro, para también atacar a su rival, Lázaro Cárdenas. 25. Muerte. El 16 de abril de 1997, Emilio Azcárraga Milmo moría a bordo de su yate en aguas estadounidenses, cerca de Miami. Tenía 66 años. En el periódico La Jornada y de la mano del periodista José Agustín, escribieron sobre Azcárraga. Su manera de hacer televisión fue devastadora. Deformó la identidad nacional, impulsó estereotipos, exprimió los mitos populares, propició el autoritarismo y la prepotencia, alentó el machismo, el sexismo, el racismo y el analfabetismo funcional, fomentó los ideales de una materialidad elemental, pero sobre todas las cosas, se esforzó por manipular al público para que fuera menor de edad, ad eternum. Cabe destacar que entre los principales activos de Televisa tenía 240 concesiones y 37 estaciones independientes más, como afiliadas. Concentraba el 87% del gasto publicitario. Poseía el 51% de cablevisión. Participaba con más de la mitad en el mercado mundial de ventas de programas latinoamericanos. Telenovelas como María Mercedes, María del Barrio y Marimar de Thalía eran sus mejores productos de exportación. Por supuesto, Televisa participaba en muchos otros negocios. El Tigre Azcárraga siempre será recordado como el magnate de la televisión mexicana, como un hombre demasiado rico y poderoso políticamente que transformó y dominó la industria durante más de 2 décadas.